Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Tenemos otro capítulo especial de Los martes son de UX, esta vez con una invitada muy especial que es Paz Peña de Acoso Online, que nos va a ayudar hoy día a entender un poco mejor el tema de la violencia de género, particularmente los casos que suceden online y qué podemos hacer todos para cambiar esta realidad. Así que bienvenidos a Los martes son de UX, hoy con Paz Peña. Para empezar a abordar el tema, ¿qué podemos entender por violencia de género en línea? ¿Cuál es la diferencia con la violencia de género, digamos, en el mundo, entre comillas, real? Es absolutamente lo mismo, básicamente, ¿no? Es una violencia que se ejerce en razón de tu género, ¿no? Y la única diferencia que tiene con la violencia de género como offline, si se puede decir, es que tiene una plataforma que se llama generalmente Internet, pero puede ser cualquier otro tipo de tecnología digital, y que eso significa que la violencia tenga un alcance distinto, por ejemplo, ¿no? Es muy distinto que yo tenga una foto íntima tuya y se la muestre a mis amigos, 3 amigos acá en una mesa, a que la publique en Internet. El impacto de la violencia es mayor, ¿no? Y además existen otras nuevas formas de violencia de género, como por ejemplo que hayan ataques coordinados a tu página de Facebook, por ejemplo, a que te hackeen y empiecen a pasar por ti en una página web, en una página de Facebook, etc., ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo, pero con otro tipo de alcances por la plataforma en que ocurre la violencia. ¿Se puede identificar alguna, es pésimo plantearlo de esta manera, pero algún tipo de acoso en Chile que sea más común online? Por ejemplo, no sé, es más común el compartir imágenes sin consentimiento, es más común el tema, bueno, de estos de los packs que veíamos, por ejemplo, en su momento con el caso Nido, o es más o menos, ¿hay estudios al respecto? Bueno, la violencia de género online es un fenómeno que tiene distintas formas de manifestarse, ¿no? Una de esas es la difusión no consentida de imágenes íntimas, también conocida como pornografía de venganza, aunque a nosotros no nos gusta esa idea, ¿no? Como ese nombre en particular. Otro puede ser el acoso, otro puede ser el bullying, otro puede ser el doxing, que es como la publicación sin tu consentimiento de datos personales como tu dirección, etcétera, con fin de acosarte, etcétera. Y hay distintas manifestaciones, ¿no? Es difícil decir cuál es la manifestación más común en Chile porque hay pocos estudios. Hay algunos incipientes, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, ONG Amaranta junto con Fundación Datos Protegidos sacaron un estudio sobre violencia de género online, pero como concentrada en defensoras de los derechos humanos, ¿no? Y claro, y ahí se veía mucho que la difusión no consentida de imágenes íntimas tenía incidencia, pero no era tanta. No obstante, el clásico ciberbullying o el acoso en general por redes sociales era muy común, etc. Pero falta mucha información. Y de parte del Estado, ¿no? Donde se podría hacer un estudio más grande, con más recursos, eso todavía no existe, lamentablemente. Por lo tanto, no tenemos muchas cifras, ¿no? Por otro lado, además, las plataformas como Facebook, Twitter, las grandes plataformas donde ocurren estos asuntos, no dan mucha información sobre violencia de género online, ¿no? Dan cifras generales, cifras macro, pero que no están divididas, por ejemplo, por país o por caso. Por lo tanto, tampoco desde las plataformas tenemos mucha información. A mi juicio, por lo que he visto en la experiencia, digamos, es que en el caso de lo que nosotros nos dedicamos en acoso.online, que es difusión no consentida de imágenes íntimas, es una violencia bastante común, no te podría decir porcentajes ni mucho menos, pero que con el tiempo se ha hecho aún más común, sobre todo porque hoy día hay una tendencia, sobre todo en la población más joven, ¿no? De vivir su sexualidad libremente a través de Internet, ¿no? Está el sexting, etcétera, etcétera, ¿no? Las apps de citas, ¿no? Claro. Que yo soy muy antigua, en mi tiempo no Claro. existían, digamos, ¿no? Digamos, pero son plataformas que al final incorporan en la manera de cómo nosotros nos relacionamos con otros, incorporan el factor tecnología como algo mucho más relevante. Exacto, hoy día es muy difícil incluso pensar en una relación si no pasa, ¿no? Por Internet, claro. ¿No? Por lo tanto, el nivel de exposición que uno tiene
es mayor, está bien. Yo encuentro que es genial que vivamos nuestra sexualidad más, ¿no?, a través de otras plataformas, pero efectivamente eso conlleva ciertos riesgos y la difusión no consentida de imágenes en una sociedad patriarcal es uno de ellos. Y cuéntame, ustedes, tú que lideras, digamos, el proyecto de acoso online, ¿cómo ves tú que las mujeres que llegan pidiendo ayuda a través de la plataforma, bueno, me imagino ustedes ahí gestionan un poco los casos y todo, ¿está preparado efectivamente los organismos estatales para poder abordar este tipo de situaciones? Este año, después del caso Nido, salió una ley PAC, se están haciendo algunas iniciativas, pero ¿crees tú que son suficientes? ¿Está preparado en verdad el Estado, tanto en el sistema judicial como en el policial? ¿Está preparado para abordar este...? No, absolutamente no, digamos. Uno, porque todavía son iniciativas legales las que están ocurriendo, pero todavía no se han oficializado como una ley, por un lado, si es que pensáramos que la ley es todo lo que necesitamos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, tú puedes tener la mejor ley sobre difusión no consentida de imágenes íntimas, pero si tú, por ejemplo, no capacitas a cibercrimen o a las policías cuando les llega una denuncia y que no repitan patrones de violencia de género o de revictimización de la víctima, como diciéndole, a ver, muéstrame la foto con que usted tiene dudas, ¿no? O, bueno, le pasó por algo, ¿no? Como anda caminando con Mini en un callejón a las 11 de la noche, ¿no? Como todo ese tipo de revictimizaciones que ocurren con otros tipos de violencia de género también. Y si tú te fijas, además de la ley, además de la policía, el Estado también necesita ser muy claro en términos de campañas de educación, por ejemplo, de cultura con respecto a este tipo de violencia. No existen hoy en Chile. Raramente existen campañas contra la violencia de género en general, ¿no? Sobre todo de maltrato a la mujer, etcétera, etcétera, que además uno podría decir, si uno las analiza, como que la última que sacaron en el ministerio era muy como, no sé, pues el sapo del asunto y es como, además es muy difícil eso, ¿no? Pero en general yo te diría no, y creo muy difícil hoy día que el Estado, no solamente hoy día en Chile, ¿no?, en la situación en que estamos, pero incluso en un largo plazo, responda de forma adecuada. La respuesta, a mi juicio, en el juicio de acoso.online, está en las comunidades. Y cuéntame un poco, llevándolo más a la experiencia de las personas que se han visto, que han tenido que lamentablemente vivir una situación como esta, pero también para las que no les ha pasado, pero obviamente yo creo que todas las mujeres tememos que esto nos pase en algún momento. ¿Qué medidas tú podrías recomendar para que nosotros podamos cuidar de mejor manera nuestra privacidad, más allá de que en el momento en que yo comparto una información, la que sea, una vez que esté allá afuera, lamentablemente hay un tema de criterio que uno no puede, digamos, evitar, pero sí yo creo que a lo mejor como mujeres nos podemos empoderar un poco más de cómo nosotros nos comportamos en redes sociales, cómo nosotros podemos cuidar mejor nuestros datos. ¿Cómo ves tú ahí esa situación? ¿Hay algún consejo, alguna medida? Yo creo que hay dos caminos ahí. Una solución técnica, ni siquiera es una solución, como ciertas opciones técnicas, pero también hay una cuestión cultural que a mí me parece mucho más importante y que tiene que ver con que la gente, que las comunidades y sobre todo las mujeres, ¿no?, entendamos que esto no es culpa de la víctima, ¿no? Que empecemos también a tener esos mecanismos de empatía con las víctimas de violencia de género, ¿no? Yo creo que es súper importante ese camino cultural, ¿no? Y que yo creo que recién ha empezado con otro tipo de violencia de género, digamos que esto no es una cuestión muy tradicional de que todas las mujeres tengamos empatías con las víctimas de violencia de género, ¿no? Es cosa de pensar, ¿no es cierto?, las chicas que denuncian por abuso sexual, etcétera, es como, no estoy segura, siempre está la duda, etcétera, no les creo. Desde la víctima como desde los espectadores, digamos. Exacto, entonces yo creo que por ahí hay una primera línea súper importante, que es la línea cultural, que es la línea de un cambio de mentalidad y de entender que estamos en un contexto de patriarcado, digamos, y donde efectivamente este tipo de violencias tiene que ser como pensadas culturalmente y no culpar a la víctima, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es súper importante. No, eso es lo primero y lo primero, o sea, que no decir, mira, ¿por qué te sacaste esta foto?, ¿no? Y creo que es súper importante eso porque eso, me carga esta palabra, pero lo voy a usar en este contexto, como que empodera a la víctima de decir, oye, yo no tengo por qué estar ocultada, yo no tengo por qué sentir vergüenza, esto no es mi culpa en el fondo.
Lo segundo es que viviendo tu sexualidad libremente a través de las plataformas digitales, cuestión que me parece excelente, hay algunas plataformas que son más seguras para compartir fotos y videos que otras, ¿no? Nosotros en acoso.online, si ustedes visitan la página web, hay una sección completa sobre este tipo de recomendaciones, ¿no? Pero una cuestión que me parece muy básica y que a veces la gente cree que es demasiado básico, pero los casos ocurren por esto, es que el celular, por ejemplo, se lo comparten a su pareja sexual, por ejemplo, ¿no? O comparten la clave, una cuestión tan básica como eso. Me parece que ya esa recomendación de Tus datos son tu tuyos. celular, tu cuerpo, tus datos, ¿no? O sea, como que creo que ahí hay que tener una diferenciación muy básica, ¿no? Y una cuestión tan básica como eso no está tan claro para muchas mujeres. Lo segundo es, mucha gente tiene, por ejemplo, yo me saco una foto íntima, no sé qué, y la tengo conectada con la nube de iPhone o la nube de, ¿cómo se llama el otro? De Android, ¿no? Entonces, yo borro después la foto en mi celular, pero queda en la nube, ¿no? Claro. ¿Quién tiene acceso a la nube? ¿Tiene acceso, el acceso familiar? ¿No? Entonces hay que como que hacerse esas preguntas también. Yo creo que en el fondo la recomendación básica para mí, y esto es para toda forma de uso de tecnología, es cuestionémosla, ¿no? Esto es el feminismo básico 01, ¿no? No naturalicemos los usos que le demos a las cosas, ¿no? Cada cosa tiene su línea editorial, cada cosa hay que como pensarla críticamente, ¿no? Y a veces estamos muy acostumbradas a pensar que Facebook, Twitter, no sé qué, no sé cuánto, son como cuestiones plataformas muy neutrales que nos van a dar alguna salida cuando tenga yo algún día un problema, por ejemplo, de difusión no consentida de imágenes íntimas, y eso, la verdad, no es tan claro, y por lo tanto siempre hay que ser mucho más crítica en la forma en que usamos la tecnología. No, y sabemos, por ejemplo, que en base a otro tipo de casos, no necesariamente con violencia de género, que las políticas de las redes sociales en general para denunciar contenido de dudosa procedencia son complejas y finalmente igual pasan por el criterio de una persona que dice esto sí corresponde que esté en las redes sociales, esto no. O sea, ahí... Sí, y quisiera ahondar en eso, porque en una plataforma tú tienes términos de servicios, ¿no? Y en un término de servicios son las reglas que la plataforma tiene para los contenidos que circulan en la plataforma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú vas a tener en Instagram explícitamente que los pezones femeninos se van a ser censurados, mientras que los pezones masculinos no están censurados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el contexto hoy día de Chile, ¿no? Después del octubre del 2019, donde muchas formas de protesta han sido de mujeres desnudas con sus senos al aire? Y por ejemplo, Mon Laferte, sí, ¿no? El mejor caso de Mon Laferte. Mon Laferte le bajan las fotos una y otra vez en Instagram. No tiene ningún sentido erótico, no tiene ningún sentido pornográfico, simplemente es un sentido de protesta. Pero en los términos de servicio no leen eso y básicamente bajan la foto, ¿no? Entonces eso es una cuestión que uno tiene que empezar a ver críticamente, pero también tiene que ver, y me parece súper interesante decirlo en esta instancia, tiene que ver también con cómo está diseñada la plataforma, ¿no? Mucho más allá de la programación, que por supuesto es el núcleo, también cómo está diseñado, ¿no es cierto?, la comunicación directa con los usuarios y las usuarias de la plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a ver que hay plataformas que tienen herramientas para que las víctimas de difusión no consentida de imágenes íntimas puedan denunciar, pero llegar a ese formulario es imposible. Es una experiencia de usuario que en general en las redes sociales es súper compleja, porque no Exacto. solamente afecta a esto, sino que incluso para el desuscribirme y borrar mi cuenta porque ya me cansé de las redes sociales y quiero irme, rescatar mis datos, rescatar mis fotos, rescatar lo que publiqué, Exacto. con la etiquetada, es de verdad un tema. Exacto, total. Entonces hay también una forma de pensar también en la forma en que diseñamos nuestros sistemas, ¿no? Nuestras software, y cómo damos la cara hacia usuarios, que tiene que ser pensada de forma distinta, ¿no? No solamente en términos de género, sino también pensando en ciudadanos que están urgidas por tener una solución, que no pueden esperar 5 o 10 minutos a recorrer toda la página web para encontrar una herramienta, porque lo que necesitan es una solución ahora, porque cada minuto que pasa con tu foto dando vuelta es más tiempo de exposición. Más tiempo de exposición. Para la víctima.
Muchas gracias por venir hoy, se nos hizo súper corto el tiempo, esperamos que les haya quedado un poco más claro respecto el tema de la violencia de género en línea y fuera de línea, que en verdad es violencia de género y se acabó. Exacto. Así que los dejamos invitados a suscribirse al blog. Si tienen más preguntas sobre esto, nos pueden dejar preguntas en el blog, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube. Y creo que ya se me acabaron las opciones de todos los lugares donde estamos. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente en otro martes de UX. Déjale. Oye, en verdad se hace muy... La cortina, ¿cachai? Como de Rocky. Claro, como de Rocky, sí. Es que me vine en bici el otro día. Ya, sí, ya. Me voy por muy fácilmente.